Hola muchachos, bueno, este es otro pequeño video que les envío para que nos vayamos poniendo en contacto con algunos términos fundamentales en refrigeración y uno de ellos es la presión. El concepto de presión es importante porque es una de las variables con la cual nosotros intervenimos en los equipos, hacemos lectura de los equipos, ¿sí? En física, la presión es una relación entre dos magnitudes, la fuerza y la superficie. En el sistema internacional de unidades, la presión se mide en pascal. El pascal viene de la relación entre el newton, que es la unidad para medir fuerza, y la superficie, o sea, el metro cuadrado. Newton dividido metro cuadrado es pascal. El pascal es una unidad de presión que no es muy habitual en oficios, pero sí en trabajos técnicos y científicos. Es la unidad del sistema internacional. La presión, muchos la confunden con una fuerza. Está mal, pero no del todo mal, porque en la presión interviene una fuerza, ¿sí? Dentro de un caño, acá hay un tubo cortado, ¿sí? Visto de frente, el refrigerante ejerce una presión en todas las direcciones de la pared del tubo, del caño, ¿sí? Esas presiones son perpendiculares, actúan de forma perpendicular a la superficie. Eso es la presión. La presión es la actuación de una fuerza perpendicular a una determinada superficie, ¿sí? O sea que nuestro refrigerante, nuestro circuito frigorífico, actúa de esta manera. Estas flechas son la manera de representar la presión, ¿no? A través de un vector. Que es el vector fuerza que actúa sobre la superficie. En refrigeración es importante tener en cuenta que cuando nosotros hacemos mediciones de presión, la presión que medimos nosotros es la manométrica. O sea, la presión manométrica es la presión que tiene que ver, o relativa también se llama, relativa a un recipiente, relativa a un circuito. Y la presión absoluta justamente es la suma de esa presión manométrica o relativa y la presión de la atmósfera. Nosotros estamos sumergidos en una pileta de gases. Esa pileta de gases ejerce una presión sobre nuestro planeta, ¿no? Entonces hay que tenerla en cuenta, hay que considerarla porque de hecho es equivalente a una columna de 10 metros de agua, la presión de la atmósfera. Uno de los que se preocupó bastante por el tema fue Galileo Galilei, porque en ese momento se había inventado lo que es la bomba de vacío. Más que nada, la preocupación de Galileo era porque muchas ciudades utilizaban bombas para elevar el agua, produciendo el vacío dentro de una determinada cañería, y el agua no subía más de 10 metros. Justamente porque esos 10 metros de columna de agua es el valor de la presión de la atmósfera. Más tarde, uno de los discípulos de Galileo Galilei, Pascal, comprueba la existencia de una presión llamada atmosférica y lo hace a través de una experiencia con un tubo de vidrio que contenía mercurio. Por eso el mercurio también es una unidad de presión, ¿sí? La presión de la atmósfera equivale a una columna de 760 milímetros de mercurio. El mercurio es el único metal que a temperatura ambiente es líquido y es muy denso, por eso se utilizó para poder comprobar la existencia de la presión de la atmósfera. Acá les dejo una tabla, igual ahí en aplicaciones a través del celular, les dejo una tabla con equivalencias de presiones, ¿sí? Una tabla que resulta bastante interesante, que se las dejo a nivel de ejemplo. Después busquen ustedes, hay de todo en internet y también hay aplicaciones, ya les digo, para pasar unidades de las que ustedes quieran, ¿sí? Pero quiero mostrarles algunas de las unidades que nosotros trabajaremos a lo largo del curso. Habíamos dicho que la presión es importante porque determina parámetros
de funcionamiento en las máquinas, ¿no? Conocer el valor correcto de la presión de una instalación es importante porque nos da a nosotros ciertas pautas, por ejemplo, para cargar refrigerante o para reemplazar algún componente que puede ser un compresor, puede ser una válvula. O sea que la presión es una de las magnitudes con las cuales nosotros nos tenemos que familiarizar porque comparamos equipos con estos valores. Y también nos sirve, claro, para comprobar y comprender cuál es el funcionamiento correcto de nuestra máquina, ¿no? Y también cómo es que, por ejemplo, el refrigerante puede circular a través de una instalación, cómo se da el hecho de que una sustancia como el refrigerante pueda condensarse y evaporarse. Por eso es importante conocer estas magnitudes. Nosotros podemos hacer que una sustancia se evapore, por ejemplo, sin la necesidad de entregarle calor, ¿no? Porque dentro de un sistema frigorífico el refrigerante se evapora, pero no se evapora como se evapora, por ejemplo, el agua dentro de un jarro en la cocina de cualquiera de nosotros, que es la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia de que el agua hierva a 100 grados centígrados, ¿no? Cuando la calentamos en un recipiente. Esta es una experiencia que nosotros comprobamos desde que somos pequeños, ¿sí? Y el agua es una sustancia que la conocemos en los tres estados. O sea, es una sustancia fundamental para la vida como la conocemos. La utilizamos para cocinar, la utilizamos para beber y la encontramos en los tres estados. La encontramos como sólido para fabricar hielo, la encontramos como líquido para lavarnos las manos, beber, lavar nuestros alimentos y la encontramos como vapor cuando la hacemos hervir. El agua hierve, es verdad, a 100 grados centígrados, pero esto es una condición por estar a presión atmosférica. O sea, el agua hierve a 100 grados, está bien, lo que nosotros decimos, siempre y cuando aclaremos que la presión es la normal. Una presión normal o una presión atmosférica equivale a 1000, equivale a 1 kilo por centímetro cuadrado o 14,7 psi o una atmósfera o uno y un poquito más bar o 760 milímetros de mercurio o 1000, ahí está, centímetros de columna de agua. ¿Sí? Esos 1000 centímetros de columna de agua son los 10 metros de columna de agua, o sea que también puedo comparar presiones con alturas. Se utilizan mucho los medidores que, por ejemplo, los barómetros utilizados en todo lo que tiene que ver con el clima, los modelos meteorológicos, el barómetro es un instrumento para medir presión atmosférica. Ahí hay unas equivalencias que les dejo, ¿no? En cuanto y tanto la presión atmosférica normal. El PSI es una unidad que nosotros vamos a utilizar mucho en refrigeración. El PSI viene de la libra dividido la pulgada cuadrada, eso es un PSI. Recuerden que en las tablas que les dejé de equivalencias ustedes pueden consultar. Tenemos PSI, atmósferas, kilos por centímetros cuadrados, centímetros de columna de agua, eso significa cmc.a, milímetro de mercurio, Hg es mercurio, bar y pascal. Ahí tenemos las tablas para poder consultar todas aquellas cosas que tengamos dudas, ¿no? Siempre está bueno utilizar tablas. El punto de ebullición de un líquido varía según la presión ambiental que lo rodea. Esto es importante porque dentro de nuestro circuito frigorífico va a haber una presión que es una presión manométrica, es una presión que está determinada por un compresor, ¿no? Y por un instrumento de expansión. Un líquido en un vacío parcial tiene un punto de ebullición más bajo que cuando ese líquido está a la presión atmosférica. Un líquido a alta presión tiene un punto de ebullición más alto que cuando ese líquido está a la presión atmosférica. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados, su equivalente en Fahrenheit 212 a nivel del mar, pero lo hace a 93,4 grados o 200 un poquito más de Fahrenheit a 1000 metros o 6000 pies de altitud. Fíjense cómo a medida que nosotros vamos aumentando la altura, el punto de ebullición baja, o sea que a medida que nosotros aumentamos la altura, lo que en realidad estamos haciendo es disminuir la presión de la atmósfera, o sea que al disminuir la presión disminuye la temperatura de ebullición de los diferentes líquidos y las diferentes sustancias.
Por eso es importante entender que para que un refrigerante se evapore o entre en ebullición, lo que hay que controlar es la presión sobre la superficie del mismo, ¿sí? Por eso es importante entender que lo que nosotros conseguimos con una sustancia llamada refrigerante a través de un compresor es aportar una determinada cantidad de presiones para que el refrigerante pueda cambiar de estado según necesidades de la instalación. Me refiero a que si necesitamos una máquina de muy baja temperatura, una máquina de baja temperatura, de media temperatura, de alta como un aire acondicionado. Por ejemplo, en esta tabla de presiones de diferentes refrigerantes, nosotros podemos ver aquí abajo, si me siguen, en la última fila, ven que dice 4,4 grados centígrados, temperatura de saturación. A esa temperatura, el refrigerante R22 se evapora a una presión de 68,6 psi. ¿Qué significa esto? Que esta temperatura que yo encuentro en la primera columna se condice con una determinada presión. O sea que para una determinada presión hay una temperatura asociada y viceversa. Los diferentes tipos de refrigerantes tendrán diferentes presiones de funcionamiento según la temperatura de saturación del refrigerante. Esto es importante entender porque diferentes refrigerantes tienen aplicaciones distintas en distintas máquinas y cada refrigerante se va a evaporar o condensar a una determinada presión y temperatura. Y eso va a depender de la composición química de nuestro refrigerante. Por eso es importante tener en claro cuáles son los valores de presión de nuestros equipos, ¿sí? Este es un manifold, así se llama al medidor de presión compuesto que utilizamos nosotros en refrigeración. Está compuesto por escalas que no solamente nos habla de presiones, sino que también nos habla de temperatura, porque acá nosotros también podemos saber la temperatura a la cual se encuentra el refrigerante, según sea de baja o de alta presión, según sea evaporación o condensación. A eso me refiero. Los manómetros de baja presión son manómetros que sirven para medir el lado de baja presión de los equipos y también existen los manómetros de alta presión. La diferencia simplemente es la escala y la presión que los mismos soportan. En una instalación comercial tenemos ciertas características a diferencia de una instalación familiar, pero básicamente lo que a nosotros nos interesa, más allá si es familiar, si es comercial, es tener bien sabido cuáles son las diferentes partes, los diferentes componentes de un equipo frigorífico y cuál es la misión que cumple cada uno de ellos, para que cuando nosotros hagamos, por ejemplo, una lectura de presión, podamos darnos cuenta si dicho equipo está funcionando de manera correcta o no. En esta imagen vemos las diferentes etapas del estado de nuestro refrigerante, ¿no? Sabemos que nuestro refrigerante dentro de un equipo frigorífico se encuentran vapor, líquido y una mezcla de ambos. ¿Qué sucederá con la presión de nuestro refrigerante según el estado en que se encuentre de agregación de la materia? Digo, ¿qué pasará con la presión cuando se está evaporando? ¿Qué pasará con la presión cuando se está condensando? ¿Sí? Es importante conocer y estar familiarizado con diferentes refrigerantes y sus correspondientes presiones, por ejemplo, para saber elegir el elemento de expansión, para saber elegir esta válvula, ¿sí? O para saber elegir nuestro compresor. Bueno, espero que les haya gustado. Es un pequeño video, próximamente les prometo compartir algunos más de ellos. Muchas gracias, muchachos.